el desafío no es crear o que nazca la empresa familiar. O sea, una vez que nace, crece y madura, lo complejo es que se sostenga Así es. y que se mantenga en el mercado. Entonces, a qué nos hemos enfrentado como consejeros de empresas familiares? Coméntanos, Oswaldo, Así es, ¿a bueno, qué te has enfrentado? claro, son muchas cosas, pero yo lo voy a aterrizar en 5 características. Vámonos con eso. La primera es que la dirección de una empresa familiar lamentablemente no es institucional. Es decir, una vez que se constituye la empresa, inmediatamente el fundador debe determinar algunos roles. Y esos roles, en la mayoría de los casos, caen en la familia, caen en la mamá, en el hijo, si es que tiene una edad considerable, en el tío, en el sobrino, y literal se pierde el control institucional. Es decir, cada quien hace lo que quiere con el cargo que tiene. Y no se siguen determinadas reglas para cumplir con objetivos que desde un inicio se plasmaron en la constitución de la sociedad. Sí, o sea, no siguen esa línea jerárquica que debería de haber de manera orgánica. Claro. Y deben de generarse esas direcciones a efecto de que sean institucionalizadas, es decir, de que tengan obligaciones, de que tengan deberes y, por supuesto, algo interesante, amigos, de que rindan cuentas. Sí, claro. Porque hemos vivido la experiencia en varias empresas familiares que al final del día, por ser mi compadre, pues, ¿qué te crees? No pasa nada, tú síguele. No, pues debe de pasar. Separar justamente el asunto familiar y el asunto institucional, pues debe de ser algo básico dentro de las reglas cuando se constituye esa sociedad. Claro, un segundo elemento que podemos encontrar es algo que considero que todos nuestros amigos aquí que nos están viendo, pues les pasa con regularidad a sus empresas, que con frecuencia se pierde el control del dinero. Es decir, llega el ingreso y no tienen una buena administración. No. Llegan las ganancias y no saben qué hacer con ellas, o muchas veces dice el fundador, pues bienvenidas son para mí, y los demás, pues háganle como puedan, ¿no? Prácticamente. Wow. Entonces vemos que realmente en cuanto cae el dinero, pues no hay un control adecuado de esa situación financiera, sino realmente primero se ocupa para otros fines, principalmente familiares o patrimoniales, y posteriormente se ocupa para lo que es realmente la empresa. Ok, o sea, una falta de un presupuesto estricto. Correcto. Y que se lleve la directriz de ese presupuesto independientemente de los problemas que pueda tener el patriarca o la matriarca. Primero están los problemas institucionales. Así es. Si no está sana financieramente la empresa, pues también va a tener un problema los socios en un futuro. Totalmente de acuerdo. Realmente cuando nace una empresa, pues recordemos que tiene algunos años preoperativos, entonces es cuando realmente se debe de invertir. Es más, los primeros 3 años es gasto, gasto, gasto. Contablemente, bueno, usted ya le da un enfoque que es deducible o no deducible, pero al final del día no se esperan ganancias. Sin embargo, al no tener un plan, un presupuesto que pueda aplicar a la realidad de la empresa, pues ¿qué pasa? Empieza a llegar el dinero, no se sabe si ya se recuperó la inversión y por supuesto se empieza a despilfarrar, como se dice en la realidad. Sí, o sea, no se tiene esa proyección financiera de una evaluación de un proyecto. Cuánto se va a invertir, en cuántos años se va a recuperar y cuál es el plan financiero justamente para ir financiando ese proyecto y recuperando parte de esa inversión. Así es. Ok, ese es el número 2. El número 3. Claro, el número 3 es que se confunde mucho la relación familiar con el negocio. Eso sucede hasta en las mejores familias, no estoy haciendo un comercial ni nada, pero en realidad hay que separar lo que es del negocio al negocio y lo que es de la familia a la familia. Lamentable en México, pues hay lazos familiares y sentimentales que al concretarse un negocio ya se pelearon el fin de semana y resulta que se echan para abajo el negocio. Eso es justamente lo que iba a comentar y va ligado al número 1. Cuando trabajamos con empresas familiares, nos podemos enfrentar a que llegamos un lunes a trabajar, vamos a tener la reunión empresarial, pero ya hay una tensión enorme porque surgió un conflicto en el comedor familiar el sábado o el domingo y trasladan esa problemática familiar a algo institucional ya fuera de ese ámbito de casa. Entonces, ya las decisiones se pueden tornar más complejas, puede haber obstáculos incluso entre los mismos hermanos, entre el papá y los hijos, justamente por algo que se gestó en casa y no hubo esa separación de cuestiones familiares, claro, e institucionales. Sí, totalmente de acuerdo. Y algo interesante que ha pasado en la realidad, y por supuesto los invitamos a que quien conozca más características, pues nos escribe, nos apoye. Escríbanos sus comentarios. Tus anécdotas, por favor. Hay muchas. Así es, hay demasiadas. Algo curioso que pasa en este punto es que en la mayoría de los casos, ok, constituye mi empresa, ya sea que nombre un administrador único o un consejo de administración. Sin embargo, no obstante de que esté el consejo de administración,
hay la existencia de un consejo familiar, es decir, algo extralegal. Es decir, tú y yo estamos en el negocio, sin embargo, tiene más peso la decisión en la familia y lo que dice el patriarca o la matriarca, perdón, que use esos términos, Sí. y al final del día se tienen que seguir esas instrucciones. Sí, justamente, y hace poco escuchamos justamente ese comentario. De hoy lanzamos esa pregunta también en una en una institución familiar, de que si se llegaba a consenso de manera institucional con el Consejo de Administración y se tomaba una decisión de algunos cambios en control interno, ¿qué tanta influencia podía haber por parte del patriarca? Y dijeron, total, si el patriarca dice no, no va. Exacto. Entonces, insistimos en la delimitación de esas funciones. Claro. O sea, sí debe de pesar su decisión o su opinión, pero también respetar los lineamientos y las facultades que están desde el acta constitutiva de esos órganos administrativos. Así es. Bueno, pues ya llevamos 3 puntos. Así es, vamos al cuarto. Allí tome nota, Va a haber examen al final, no, Así no se es. crea. No, vamos por el cuarto, y muy importante también, es que la mayoría de esas empresas familiares siempre se apega mucho el sentido de propiedad al de saber dirigir. Es decir, muchas veces eso le va a caer como anillo al dedo a los juniors, disculpen. Pero realmente pesa más el tema de que es mi empresa, es mi negocio, con el saber dirigir y liderar a la empresa. Sí, porque soy el dueño, ¿no? Exactamente, porque soy el dueño, se va a hacer de esta forma, no obstante de que existan 2 que 3 cabezas que digan, oye, es que no va por ahí el rumbo. Si nos seguimos por este rumbo, al final del día va a dar más ganancias, va a ser más próspero el negocio. Sin embargo, se aferra a esa persona por el ser de su propiedad, tanto activos como pasivos, como todo el negocio, pues se hace su voluntad al final del día. Sí, o sea, también delimitar y darles independencia a cada una de las áreas, porque también se puede observar algunas áreas de oportunidad donde no se respetan esas líneas de independencia y, por ejemplo, llega el hijo del dueño y quiere disponer de los vehículos que son propiedad de la empresa y te da risa porque sabes qué pasa. Y quieren tomar los vehículos para uso personal y únicamente se limitan a, pues yo soy hijo del dueño y los puedo tomar. En una empresa donde ya se va institucionalizando, donde ya se van delimitando esas funciones, obviamente no lo puede hacer. Claro. Así seas el hijo del dueño, no puedes hacer disposición de ellos. Yo, como una anécdota personal, te puedo comentar que algún directivo familiar decía, no, tú estás con las facultades incluso de cuestionarme a mí. O sea, esa es una visión empresarial totalmente. O sea, a pesar de que yo sea el dueño, tienes las facultades de cuestionarme. Claro. O sea, no creas que porque te dé la instrucción de porque yo soy el dueño ya es una regla de oro. Y esa es una buena filosofía. Totalmente de acuerdo, y de hecho, por eso siempre en C3 Negocios Inteligentes impulsamos la creación de códigos de conducta, códigos de ética, y sobre todo que se separen las áreas para que el día de mañana que se genere un negocio que vaya inyectarle capital suficiente y llevarlo al éxito, pues por supuesto se respete y no se imponga la voluntad de determinadas personas, que sí es muy importante la familia, Sí. Sin embargo también hay que separar cuando sí conviene y cuando no. Así es. ¿Va? El siguiente punto que nos vas a comentar, Oswaldo. Quinto punto, y aquí les pido que sean honestos y realmente nos hagan sus comentarios. El choque generacional. Wow. Importante. Porque lamentablemente los papás generaron el negocio bajo condiciones totalmente distintas a la de los hijos. Es decir, al papá le costó trabajo, tuvo que aprender a barrer. La famosa frase que nos decían, para saber mandar, hay que saber hacer, ¿no? Así Entonces, es. si quieres mandar un barrendero, prácticamente debes saber barrer, mínimo, sí, como sí. tal. Entonces vienen esos choques generacionales. Yo sé que en la funcionalidad de la familia, pues van optando porque cada día los hijos reciban mejor educación, mejores habilidades, mejores, estímulos que los apoyen a desarrollarse en el ámbito. Sin embargo, hay un choque generacional en el cual el hijo pues ya tiene todo y llegan criterios, objetivos que persiguen de manera distinta. Te pongo un ejemplo. En algunas empresas me ha pasado que el papá, pues que lo funda la empresa y va muy bien, que le genera negocio, le genera ganancias, es rentable y de cierta manera, lo voy a decir de este modo, pues llega como una zona de confort en la cual dice, pues estoy bien, mientras siga generando y me dé para vivir, no pasa nada. Sin embargo, llega el hijo y dice otra cosa, no, momento, si tu empresa está bien, pues ¿por qué no impulsarla y vámonos a nacionalizarla? Es decir, no nada más que tengamos una sucursal en Ciudad de México, vámonos a Monterrey, a Guadalajara, es más, vamos a conquistar toda la República Mexicana.
Y si es ambicioso ese chico, dicen, pues vámonos a internacionalizarla. Es decir, ya tienen otras aristas. Entonces hay un choque generacional que muchas veces, cuando la persona que sustituye al fundador quiere impulsarla, todavía tiene peso el fundador y lo para. Entonces, ahí es muy importante que tengan en consideración ese obstáculo, porque al final del día, pues se pueden topar con pared, como dicen, y no poder avanzar el negocio que tanto han impulsado. Sí, bueno, ¿por qué es esa brecha generacional? Porque, reitero, todos tenemos o conocemos esas historias de que el fundador empezó desde una producción muy pequeñita y él se dedicaba prácticamente a conseguir a los clientes, a la producción, a la comercialización, a la distribución, Ajá. y por eso esa visión de protección, de ser cauto en las decisiones. Claro. Y ese choque generacional que tú mencionas, efectivamente, en algunas ocasiones puede ser nocivo porque a la segunda generación ya no tuvo ese esfuerzo para obtener esa empresa, pero también puede resultar exitoso ese choque generacional. Y lo tenemos también como experiencia con nuestros clientes, que justamente en momentos de pandemia, nuevamente mencionamos la pandemia, esa brecha generacional de millennials o centennials empezaron con ese punch de, pues vamos a comercializarlo vía plataformas electrónicas, vamos a entregar vía delivery, que si no han visto nuestro programa, véanlo, y le van dando ese impulso y pueden verse incrementadas sus ventas en un importe muy considerable, porque obviamente el espectro de cobertura que pueda tener esa empresa, pues es totalmente diferente. Si lo hablamos a nivel nacional, Claro. pueden tener incluso un alcance internacional. Entonces, moviendo bien las piezas generacionales, pueden dar un buen resultado. Pero ahora,